Jeremías capítulo 48 y solo dos versículos, el versículo 11 y el versículo 12. Es una profecía sobre uno de los pueblos que rodeaban a Israel, Moab. Pero esos dos versículos, lo que dicen, realmente nos puede llegar no solamente a impresionar, sino a tocar nuestra vida, porque habla como si la vida de una persona fuera como un vaso. Jeremías 48:11 dice: reposado ha estado Moab desde su juventud. Ha estado tranquilo sobre su sedimento. No ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, donde le enviaré a trasvasadores que lo trasvasarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros. La verdad es que en aquel momento Israel, después de haber ido tras un ídolo tras otro, absolutamente todos los ídolos que rodeaban a los que adoraban los pueblos que rodeaban a Israel, fueron tomados como propios por Israel, a pesar de que Dios siempre les había librado y que eran ídolos que no tenían ningún valor. El pueblo seguía rechazando a su Creador, rechazando a aquel que había hecho absolutamente todo por ellos, y se entrampaban con los ídolos, siguiéndolos con sus rituales absolutamente terribles en muchas ocasiones, como podía ser hasta sacrificar a los niños o cosas así. Pero a Israel no le importaba, aunque eran el pueblo de Dios, seguían a otros ídolos, y a pesar de que se estaban destruyendo a sí mismos. Así que Dios les envió profetas, les envió personas que hablaban de parte de Él para que volvieran, y nunca lo hicieron. Hasta que la única manera que pudo hacer Dios para que ellos pensaran un poco lo que estaba sucediendo fue llevarlos al destierro, a la cautividad. Ahí escribe Jeremías y otros profetas, y hablan del problema del pueblo de Israel. Y nos enseñan que muchas veces Dios tiene que usar el sufrimiento, el quebrantamiento, como si nuestra vida fuera como un vaso, y de esto hablamos en unos minutos al final de todo para la aplicación para nosotros, que tiene que ser roto. Porque si no estamos quebrantados, quizás no podemos ayudar a otras personas. Y yo sé que algunas de las cosas que la palabra de Dios nos dice, o que puedo decir esta mañana, suenan un poco difíciles de entender, pero son cosas que nos ayudan a comprender nuestra vida. Porque en aquel momento, 70 años en el destierro, imaginaos, el pueblo de Dios, un pueblo que Dios siempre había cuidado, que siempre había estado con ellos, que los había establecido en una tierra que Él les regaló, ni tuvieron prácticamente que luchar por ella. De repente Dios los tiene que sacar de ahí, llevarlos al destierro, otra vez que vuelvan a ser como en Egipto, esclavos entre comillas, esta vez de Babilonia, durante 70 años, para que ellos puedan comprender que Dios es su Dios y que no necesitan a sus ídolos. Y uno hubiera imaginado que esos años iban a ser terribles y que quizás el pueblo iba a olvidarse de su Dios, pero no. Lo que pasó fue justo lo contrario. Se dieron cuenta de que habían quebrantado su pacto con Dios, empezaron a amar al Señor de una manera incondicional, y esos 70 años fueron la mayor bendición para el pueblo de Dios. En esos 70 años prácticamente se compiló todo el Antiguo Testamento, los Salmos tal como los tenemos ahora. Volvieron a la palabra de Dios, le buscaron de una manera incondicional al encontrarse lejos de su casa. Incluso comenzaron todos los lugares donde los judíos iban, como hacemos a veces los gallegos, que creamos un centro gallego, pues los judíos creaban una sinagoga. ¿Sabes para qué? Sencillamente para leer la palabra de Dios. Ni la explicaban, solamente se juntaban, leían la palabra de Dios, Dios les hablaba y volvían a su casa. Y esa es la razón por la que hoy hay sinagogas judías por todo el mundo, por todas partes. Y todo sucedió en aquel momento, cuando teóricamente estaban más lejos de Dios. ¿Y sabes cuál era el problema del pueblo? Es ¿por qué Dios tuvo que llevarlos a ese quebrantamiento? ¿Por qué tuvo que llevarlos esos 70 años a volver a vivir, entre comillas, en una esclavitud diferente a la de Egipto? Pero al fin y al cabo una esclavitud de un pueblo que ellos mismos habían adorado a sus dioses, imagínate. Y
la pregunta para nosotros, lo que a veces puede pasarnos a nosotros mismos también, cuando no tomamos buenas decisiones para el Señor. Pues es este texto tan sencillo, comparando nuestra vida como un vaso. Fijaos cada una de las frases, en muy pocos minutos las vemos, pero cada una de las frases lo que nos dice. En el primer lugar, dice que es un vaso reposado, tranquilo. Vivimos muchas veces sin hacer nada. Es verdad que, y estoy hablando ahora al cristianismo en general, no lo toméis como algo personal cada uno de nosotros, salvo que el Señor nos hable en alguna de estas frases, que Él puede hacerlo, pero el cristianismo en general hoy es muy tranquilo. Vivimos haciendo muchas cosas que están bien, asistiendo a la iglesia, quizás leyendo la Biblia, orando de vez en cuando, pero siempre con un límite, ¿me entendéis? Como si le pusiéramos límites a Dios. Siempre, bueno, sí, está bien, yo ya voy a la iglesia el domingo y ya está. O no, yo voy a la iglesia el domingo, voy también a otras reuniones o intento hacer algo en la iglesia, pero una vida tranquila. No queremos entrar en la lucha espiritual porque sabemos que si hacemos algo más, el enemigo nos va a atacar. Entonces, preferimos vivir reposados. Dice la siguiente frase, tranquilo en su sedimento. El sedimento es lo que uno mismo genera. Y no voy a explicarlo de una manera gráfica porque todos lo entendéis perfectamente. Pero tranquilo con lo que uno va haciendo, con las cosas que vamos haciendo. Quizás incluso con nuestras propias ideas, con el dinero que ganamos en nuestra casa. Vivimos mejor que nunca. Si nuestros abuelos vieran el momento que nosotros estamos viviendo, aún a pesar de todas las dificultades y de las dificultades económicas que a veces hay, pero si ellos vieran todas las comodidades y las cosas que nosotros tenemos, se asombrarían, pensarían que somos las personas más felices del mundo. Pero no, vivimos demasiado tranquilos porque generamos muchas cosas. Todos tenemos en casa, tanto material como espiritualmente, y sé que entendéis la parábola, cientos de cosas que no necesitamos, que podríamos sencillamente deshacernos de ellas, pero vivimos así tranquilos en nuestro sedimento, en las cosas que estamos haciendo. Pasan los años y da la impresión de que no nos hemos movido del lugar donde estamos. Y la siguiente frase que le dice al pueblo de Moab es, no se ha vaciado, porque la única manera en la que tú puedes entrar en la lucha y no vivir tranquilo es vaciarte, es dar a los demás. Vivimos en una sociedad que piensa siempre en sí mismo. Primero yo, después yo, y si queda algo, para mí. Hace poco, yo creo que lo dije una vez en una de estas redes sociales, alguien puso una frase, todo el mundo piensa en sí mismo, menos yo, que pienso en mí mismo. Y es así porque no estamos diseñados para vivir de esa manera. Dios nos diseñó para vaciarnos, para ayudar a los demás, para dar a los demás. Y aunque eso muchas veces nos duele porque pasamos nuestra vida dándonos a los demás y quizás nadie o muy pocos se dan cuenta, o quizás nadie o muy pocos nos lo agradecen, o quizás nadie o muy pocos se preocupan por nosotros, pero al final la fuente de nuestra felicidad es vaciarnos, darnos a los demás. Si nosotros solamente estamos pensando en nosotros mismos, siempre vamos a tener problemas. Y siempre vamos a tener ese tipo de cristianismo egoísta que no se preocupa de los demás. Y es muy sencillo ver cómo está nuestra vida en ese sentido. ¿Tenemos hijos espirituales? ¿Tienes algún hijo espiritual? ¿Alguna persona por la que has estado orando en las últimas semanas? ¿Alguien que Dios te ha dado y puedes estar orando por él, por ella, preocupándote por esa persona para que crezca? Porque sabes que como nacen los niños. Y es curioso porque Dios permitió que en la naturaleza aprendiéramos que prácticamente todos los animales pueden salir adelante a los pocos días de nacer. Nosotros no. Los más inteligentes de todos, que somos el ser humano, no podemos vivir si no nos ayudan. Y no quiere decir que las personas que conocen al Señor después se mueran, porque Dios les va a cuidar seguro. Pero no dejes a tus hijos espirituales, háblales, ayúdales a crecer, fortalécelos. Que nunca el Señor diga, nunca has sido vaciado. Es curioso porque
esa manera de darnos, incluso de que a veces las personas nos desprecien por lo que decimos, es justo lo que el Señor hacía. A veces tenemos miedo de que las personas nos insulten, pues nadie dijo cosas más terribles que lo que dijeron sobre el Señor Jesús. ¿Alguna vez alguien te ha llamado que eras hijo del diablo? Pues eso fue lo que dijeron del Señor Jesús, de nuestro Salvador. Y dijeron de todo, que estaba loco, que estaba fuera de sí, y sin embargo, ¿qué hizo él? Muchas veces ni se defendió. Sencillamente seguía dando, expresando gracia a las personas. Además, dice, no ha ido al destierro, porque cuando el pueblo fue desterrado y cuando Babilonia se apoderó del territorio de Israel, es curioso porque desterraron absolutamente a todo el pueblo, pero dejaron allí unas cuantas personas, normalmente los que pensaban que no servían para nada, que eran inútiles, personas quizás mayores o enfermas o sencillamente gente que decían, bueno, ¿para qué nos lo vamos a llevar? Perdonadme esta pequeña broma. Y Dios dice, pues quizás tú tampoco has ido al destierro. Y a mí eso me llamó la atención porque muchas veces nuestra vida no es tan peligrosa como para que el enemigo se preocupe de nosotros. Y a mí personalmente eso sí me dolería. Sé que nos duelen mucho las luchas espirituales y cuando el diablo nos ataca y cuando pasan cosas que son incomprensibles y cuando da la impresión de que por donde vamos nosotros es como si el enemigo estuviera poniendo obstáculos y creando situaciones en las que tú dices, madre mía, ¿qué va a pasar ahora? Pero lo terrible sería que nunca pasara nada, que nunca sucediera nada, porque sería como que el enemigo dijera, bueno, no me preocupa lo que tú estás haciendo. Por eso Dios habla de este pueblo y dice, no ha sido llevado al destierro, no han sufrido por el Señor. Y la vida cristiana es una vida abundante. Nada se compara con seguir al Señor. Y como Él transforma todo lo que somos, pero dentro de esa vida cristiana, en este mundo, porque vivimos en un mundo imperfecto, nosotros estamos creando una luz en muchos lugares donde la gente no quiere la luz. Así que incluso inconscientemente estamos creando un conflicto. Y por eso tenemos que vivir con el sufrimiento. Hoy hay 51 países en el mundo de los 200 y pico donde no puedes hablar del Señor. Y no solamente no puedes hablar de Él, si saben que eres creyente, sencillamente te matarán o te encarcelarán. 51 países. Imagínate. Nosotros, como hemos estado orando esta mañana, vivimos en un país que nos permite no solo hablar del Evangelio, sino vivir de una manera diferente, reunirnos en este lugar. Y muchas veces, claro que disfrutamos de esas cosas, pero no las agradecemos lo suficiente, ni nos damos cuenta de que no sabemos hasta cuándo será. No sabemos cuánto tiempo vamos a disfrutar de este regalo. Porque incluso muchas veces esa sensación y esa dificultad y esa lucha espiritual la tenemos que vivir día a día. ¿Y qué hacemos? ¿Nos escondemos o enfrentamos la lucha? Ya desde los que son más jóvenes aquí, en los institutos donde están, en sus clases, ellos tienen que decidir si van a vivir una vida diferente o no. Y entonces van a ser señalados, señaladas por todos. Se van a burlar de ellos, de ellas. Van a decirle, ¿cómo tú crees eso? ¿O cómo tú vives de esa manera? ¿O por qué no eres igual que los demás? Y ahí cada uno de nuestros jóvenes tiene que tomar la decisión, yo voy a seguir al Señor o voy a sencillamente a esconderme, voy a ser uno más para que no me señalen. Porque si sigues a Dios vas a ser señalado, vas a ser señalada. Y también en nuestros trabajos. Intentamos hacer las cosas bien, no hay nadie que haga las cosas de una manera perfecta, no os preocupéis por eso. Pero intentar hacerlo bien. Hace años conocí la historia de un hombre, un trabajador absolutamente impresionante, además buenísimo en lo que él era. Era una persona experto en todo lo que es electricidad industrial y entonces muchas veces lo llamaban al hacer edificios para poner todo el cableado debajo del suelo, en los pisos, y una vez tenía que terminar
toda una serie de obras que habían vendido en un determinado tiempo y él le dijo a su jefe: es imposible porque hay que poner los cables bien, tiene que quedar una determinada distancia entre el suelo y el cable, tiene que quedar una determinada distancia entre los dos cables, porque si no puede haber un problema. Y el jefe sencillamente le dijo: pero nadie va a ver debajo del suelo. Y él le dijo: mi Padre Celestial sí ve debajo del suelo. Y si hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas. Y sencillamente su jefe le echó del trabajo. ¿Estamos dispuestos a intentar hacer las cosas bien? Afortunadamente la historia no terminó ahí, porque a nuestro amigo, al enterarse otro jefe que realmente era una persona íntegra, dijo: ese es el tipo de trabajadores que yo quiero. Pero estamos dispuestos, aunque os acordáis de la historia de los 3 que fueron al horno de fuego, mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial nos puede librar, pero si no nos libra, tampoco vamos a adorar al ídolo que tú nos has puesto por delante. Y 2 detalles más, dice de este pueblo que no retiene su sabor. Que retiene su sabor. Estás reteniendo tu sabor. Literalmente es una frase muy bonita porque dice: su sabor ha quedado en él. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que muchas veces somos egoístas. Solamente queremos disfrutar nosotros. Y vivimos incluso un tipo de evangelio que, como os decía antes, no tiene que ver en primer lugar con nuestra amada iglesia, sino con el cristianismo en general. Hoy se está extendiendo mucho todo lo que es la idea de iglesia espectáculo. Cuanto mejor sea el espectáculo aquí delante, la gente está más feliz. Una alabanza impresionante, una predicación buenísima, yo estoy sentado todo el tiempo, luego me voy para casa hasta el domingo que viene. No es que eso sea malo, pero eso se ha convertido en algo que hace que nosotros, el sabor que tenemos para dar a los demás, se quede con nosotros. No estamos pensando en los demás, solamente estamos pensando en que lo que hacemos sea lo mejor posible y nos sintamos lo mejor posible. Y claro que el Evangelio, Dios nos ha llamado a ser felices y Él va a hacer que nos sintamos bien, pero nuestro objetivo no es sentirnos bien, sino regalar nuestro sabor a las demás personas. Por eso, el Señor Jesús, de una manera muy gráfica, ¿qué dijo que éramos? Sal y luz. Y muchas veces nosotros estamos reteniendo el sabor del Evangelio, no somos capaces de expresarlo a los demás, nos callamos cuando las personas nos preguntan. Y no es solo que no le hablemos a los demás del Señor, es que muchas veces Dios nos da oportunidades buenísimas en algún momento que alguien está sufriendo en una situación difícil, sencillamente para abrazar a esa persona, para estar a su lado, y nosotros no lo hacemos. Estamos reteniendo el sabor del Evangelio. Y muchas veces también incluso el propio carácter de Dios. En primer lugar, porque no le conocemos mucho. Y pensamos que solamente es la responsabilidad de la Iglesia enseñarnos lo que Dios dice. Y no nos damos cuenta que todos los días nosotros, no solamente es un deber, es el mayor privilegio que tenemos de leer la palabra de Dios y orar para conocer más a nuestro Padre Celestial, para conocerle mejor, para que podamos disfrutar de su sabor y entonces damos a los demás el sabor del carácter de Dios, porque muchas veces incluso decimos cosas de Dios que no son ciertas, que la Biblia no lo dice. Pero es quizás porque estamos hablando de oídas, quizás hablando por lo que otras personas nos dicen, y no somos capaces de encontrar el sabor del Evangelio. Y por último dice, su aroma no ha cambiado. Y esa sí que es una frase que nos llama la atención, porque cuando te acercas a una persona, esperas conocer, digamos, o sentir el aroma de esa persona. Claro, nosotros el aroma es todo lo que nos echamos encima, colonias, desodorantes, no sé qué. Pero ¿verdad que hace diferencia cuando te acercas a alguien y notas que es una persona que trabaja, sientes, ya sé que no os gusta ese aroma, pero el sudor del trabajo? Ves que es una persona que realmente se está comprometiendo con los demás, que es capaz de darlo todo por los demás. Y cuando te acercas a alguien perfectamente vestido y con todo su aroma y con todo su desodorante y su colonia, no quiere decir que no lo hagáis, pero ¿me entendéis la parábola?
con sus manos finas y su rostro sin ninguna arruga ocasionada por el sufrimiento, por el dolor. Cuando ves a alguien inmaculado en ese sentido, inmaculada, piensas, uy, es una persona que no ha sufrido nunca. Es una persona que nunca ha sido quizás contrariada por nada. Una persona que siempre ha hecho lo que ha querido. Y yo creo que es un poco a lo que se refiere el Señor aquí al decir que su aroma no ha cambiado. No ha habido contacto con las demás personas. ¿Sabes? Cuando pasas mucho tiempo con muchas personas, ayudándolas, estando con ellos, paseando con ellos, al final se impregna incluso el aroma, algo de todas las personas con las que estás. Eso es a lo que se refiere. Nos estamos dando a los demás, estamos ayudando a los demás, estamos proclamando lo que el Señor hace, intentando ayudarles en todo lo posible, porque entonces vamos a oler, por así decir, a todos los que nos rodean. Si nuestra vida es perfectamente inmaculada y no se nos ve nada de sufrimiento, vamos a tener problemas. Hace muchos años, cuando era adolescente, y ya terminamos, el tiempo se pasa muy rápido, una vez una persona hablando del mensaje del Evangelio dijo algo que a mí como adolescente me llamó la atención y casi voy allí y le discuto que no podía ser así. Porque él dijo, no se puede confiar en una persona que no haya sufrido. Y claro, cuando eres adolescente nunca te ha pasado nada. Tu mayor sufrimiento fue algún examen que has suspendido, pero poco más. Y entonces yo pensaba, este hombre, ¿por qué está diciendo esto? Con el paso de los años me di cuenta de que es así. Las personas en las que realmente puedes confiar, en las que puedes descansar todo lo que eres, que sabes que no te van a defraudar, son las personas que han sufrido muchas veces, que han pasado momentos de quebrantamiento, que han llorado muchas veces en la presencia de Dios. De ellos puedes confiar, porque sabes que su vida ha tenido que romperse en muchas ocasiones, y cuando nuestra vida se rompe, ahí ya no sirve de nada los títulos que tenemos, lo bueno que somos, lo bien que podamos hablar o no, el dinero que tenemos, todo eso no sirve de nada. Cuando nuestra vida se rompe, solo sirve si miramos hacia arriba, si descansamos en el Señor. Y por eso el texto en cuanto a entregarnos de una manera completa al Señor es impresionante, porque si no, es curioso que Dios siempre dice las cosas que pueden suceder, pero a lo largo de la Biblia vemos, y esto es algo que muchas personas no comprenden del carácter de Dios, que muchas de las afirmaciones de Dios diciendo, mira, si no me sigues, si sigues con ídolos te va a pasar esto, pero inmediatamente dice, yo no quiero que te pase eso. Es como alguien que sencillamente nos expresa lo que va a suceder, como un médico que nos dice, mire, si usted sigue haciendo tal cosa, si sigue con esta determinada conducta, le va a pasar esto. Pero el médico no quiere que sigas. Y es lo mismo que Dios dice. Y por eso el último versículo, el versículo 12, dice, vienen días, declara el Señor, cuando le enviaré a trasvasadores que lo trasvasarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros, porque si no nos ponemos en las manos del Señor y no dejamos que Él nos guíe, la única posibilidad pues es que llegue el quebrantamiento, como le pasó al pueblo de Israel. Así que más vale ponernos en sus manos. A veces oramos y pedimos bendición del Señor, y yo siempre digo, y es difícil, y sé lo que estoy diciendo hasta donde puedo llegar a comprender, pero a veces le digo al Señor, no me gustaría ni decirlo ni pensarlo, que el sufrimiento puede ser la mayor bendición que tengamos. Pero a nadie le gusta decir eso. Y mucho menos si alguien viene a orar o pone su vida en las manos del Señor, pues Señor, envía sufrimiento sobre esta persona, porque verdad que no suena bien. Pero muchas veces es una bendición que nosotros ni imaginamos. Porque es la manera en la que nosotros nos limpiamos de todo, nos vaciamos por completo y dejamos que Dios restaure nuestra vida. Y por eso terminamos con ese texto de
2 Corintios el capítulo 4, ¿os acordáis? Cuando va hablando desde el capítulo 3, y además muy relacionado con esto, porque va explicando todo lo que sucedía en el pueblo de Israel. 2 Corintios capítulo 3, cuando Dios le habla a Moisés, y era tal la gloria, incluso que el rostro de Moisés parecía que brillaba, y es normal, no es que pareciera, brillaba porque había estado con el Señor. Y entonces Pablo les dice que ese brillo no es nada comparado a lo que Dios tiene preparado con nosotros, para nosotros. Y entonces está hablando de todos los tesoros que Dios nos da, y dice el versículo 7, 2 Corintios 4, 7, tenemos ese tesoro, ¿dónde? En vasos de barro. ¿Veis la imagen del vaso? Y eso es para nosotros. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. A mí me encanta la palabra de Dios porque nosotros habríamos dicho para que el poder sea de Dios. O algunos, los más atrevidos, para que la grandeza del poder de Dios, que ya es, el poder de Dios ya es bastante, es todopoderoso, sea con nosotros, pero no. El Espíritu de Dios dice la extraordinaria grandeza del poder, o sea que no nos quede ninguna duda que todo el poder de Dios puede estar dentro de nosotros si los vasos están rotos. Porque ¿os acordáis aquella historia de Gedeón cuando solamente con 300 conquistó el ejército más numeroso que existía en aquel momento, de cientos de miles de guerreros? ¿Y qué hicieron? No lucharon. Llevaban un vaso de barro en la mano y una luz dentro. Y cuando Dios les dijo que hicieran eso, yo creo que ellos mismos, ya primero, los soldados dirían, mira, solo somos 300, ellos son cientos de miles. Segundo, no vamos a llevar un arma porque no tenían una mano la trompeta, ¿os acordáis? Y en la otra, un vaso de barro con una luz. Y además, la luz no se ve porque está escondida. Podían haberle dicho a Dios, Señor, esto es ridículo. ¿Algunas veces le has dicho al Señor, esto es ridículo? Bienvenido. Porque eso ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. Pero Dios nos pide siempre cosas muy sencillas que todos pueden hacer, porque de lo imposible se encarga Él. No es cosa nuestra. Entonces hay un momento que dice, ¿tienes una luz? Sí, pues rompe el vaso de barro. Y entonces se ve la luz. Y queridos hermanos, hermanas, estás pasando un momento complicado, un momento de lucha. Todo lo que traigo aquí, el Señor lo sabe, y cada vez que quiero hablar de Él, son cosas que Él ha tenido que enseñarme directamente a mí y a mi familia. Estás en un momento de lucha, no te preocupes. Dios está rompiendo ese vaso, gloria a Él. ¿Sabes por qué? Porque se va a ver la luz que tienes dentro. Cuando se rompe nuestro corazón, lo que se ve es lo que hay dentro. Cuando se rompe ese vaso de barro, lo que se ve es lo que tenemos. Y es sencillamente todo lo que Dios nos regala. Y lo que se ve, ¿sabes lo que es en tu vida? Tú puedes pensar, bueno, yo estoy viniendo aquí, amo al Señor, intento seguirle, pero tampoco tengo demasiados dones. A veces las personas piensan así, o tampoco se ve mucho lo que yo hago. No se trata de eso. Porque un vaso de barro en las manos del Señor es más de lo que puedes imaginar. ¿Os acordáis esos 300 con Gedeón? Ni sabemos sus nombres, pero ganaron la batalla más impresionante de toda la historia. Sencillamente porque aprendieron que cuando dejamos nuestra vida como un vaso de barro en las manos del Señor, y a veces ese vaso tiene que romperse. La gente ya no ve lo que es Jaime o lo que es su familia, o lo que es vuestro nombre cada uno. No, las personas ven la luz que hay dentro. Y entonces las personas son transformadas, porque ven la luz del Señor. Y entonces pueden decir muchas cosas de nosotros, con todos nuestros defectos y con todas las meteduras de pata que aún que nos faltan en nuestra vida, que son muchas, os lo aseguro. Pero las personas van a decir, mira, es gente que se ha dado a los demás. Es gente que se ha vaciado. Es gente que huelen a ayuda
que te acercas a ellos y sé que van a ayudarme, ¿me entendéis? Son personas que tienen un aroma diferente. Ese eres tú para el Señor y para todos los que nos rodean. Terminamos cantando una canción. Es como una oración. Yo quiero ser, Señor amante, como el vaso en manos del alfarero.